Algo importante que hacer dentro de lo que es el hecho de hacer carpetas es crearlas lo más personalizadas posibles y lo más específicas posibles. Por ejemplo, si yo muestro ahora en pantalla cómo está el inventario de mi cuenta, o sea, no la de mi novio, sino mi cuenta, van a ver ahora en pantalla que yo tengo ropa, pero adentro de ropa tengo distintos estilos, que esto lo aprendí cuando estaba realizando un curso de modelaje en Second Life, en el que te ayudan a dividir los estilos, estilo fantasía, estilo kawaii, estilo Black Little Dress, avant-garde, como es. Y dentro de eso tienes otras subcarpetas con los digamos las cosas que van relacionadas a esos estilos específicos, porque así es más fácil de encontrar. Lo que hacían las modelos tenían que hacerse un estilo urbano. Ok, buscan la carpeta urbana, ¿verdad? Y dentro de esa carpeta urbana buscan unos jeans, una camiseta, etc. Es mucho más fácil realizar ese tipo de cuestiones de esa manera para llevar determinado estilo. Personalmente yo empecé a hacer eso cuando estaba estudiando, pero después me fui alejando y haciendo un poco más básicas las cosas y dividí las cosas por estilo, digamos la ropa principal, la que me parecía que clasificaba en determinadas categorías, pero los accesorios los ponía todos en el mismo lugar con una subcarpeta sola, que es, digamos, pones joyas, después pendientes, collares, piercings, etcétera, ¿verdad? Pero no los separaba por estilo de presentar, de modelaje. No decía que este pendiente o este piercing era avant-garde porque no sé qué, ¿no? Esos accesorios, como personalmente no soy tanto de accesorios, no los quise sobreclasificar, pero eso puede dar problemas si necesitas buscar algo y puede ser un poquito de dolor de cabeza. En mi caso es un dolor de cabeza momentáneo porque no es que use accesorios siempre, pero me facilitaría obviamente tener ese tipo de separación para encontrar las cosas más rápido, ¿verdad? Así que es algo que les recomiendo. Da igual si no usan tantos accesorios, sepárenlos y hagan subcarpetas de subcarpetas, porque va a ser más fácil para ustedes después, por alguna cuestión, encontrar algo y hacerlo rápido y no tener tanto problema. Otro tip, que este sí lo uso rigurosamente. Cuando uno va a cualquier, sea tienda, por ejemplo, aquí ven la tienda Gazette, que yo le estuve agarrando a mi novio un montón de objetos de regalo de Gazette, porque bueno, le hice miembro del grupo, ¿no? Cuando ese tipo de cosas pasan, en vez de quedar como así como yo lo dejé, lo que deberían hacer es crear una nueva carpeta y poner Gazette y poner todas esas cosas de regalo, ¿verdad? Aquí ponemos Gazette y buscamos la carpeta vacía. Entonces hacemos así y ponemos todo lo Gazette, que aquí no sé por qué está medio separado, pero no importa. Ponemos así y todo lo de Gazette queda en una misma carpeta, ¿verdad? Esa carpeta después, cuando tengas tiempo, no tienes que resolverlo en el mismo día. Si no tienes tiempo, ¿qué va a pasar? Vas a ir abriendo
los productos, porque desgraciadamente te vienen todos empaquetados, y vas abriéndolos dentro de la misma carpeta. ¿Cómo hacemos eso? Este es un trucazo que yo no sabía que existía, pero existe, ¿ok? Cuando tienes determinadas cosas así, que tienes que desempaquetar y no sabes cómo vas a hacer eso, ¿verdad? Tienes esta carpeta con todos los regalos hechos. ¿Qué haces? Antes te ponías a llorar. La realidad era esa, porque tenías un montón de cosas que separar. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos esta nueva opción de solo Firestorm. Creo que está solo en Firestorm. Lo lamento mucho para la gente que usa el Second Life Viewer. Que en paz descansen. En paz descansen. Haces esto. ¿Qué acabo de hacer? Esta opción que pone Show in New Window significa mostrar en una nueva ventana. O sea, estoy haciendo una mini ventana de esta carpeta que seleccioné, que acabo de hacer por el evento. Y de aquí puedes ir abriendo las cosas que están dentro de esta carpeta nada más. Y si no recuerdo mal, se quedan aquí. Si no recuerdo mal. Exacto. Vas a ir abriendo, ¿verdad? Bueno, no, quedan afuera, ¿no? Pero es mucho más fácil para ti ponerla aquí adentro y abrir todo sin necesidad. Algo que puedes hacer también, creo, es crear una nueva carpeta para estas cosas, ¿verdad? Que es mucho más fácil realizar esa situación. ¿Qué haces? Seleccionar múltiples cosas. Pongamos un ejemplo. Y lo que vas a hacer es Create Folder from Selected. Esta opción lo que hace es crear una carpeta con estas cosas. Esto es un placer. ¿Por qué? Porque seleccioné cada cosa que tenía, cada cosa que compré y quedó en una carpeta específica, sin necesidad de que yo esté moviendo manualmente, ¿verdad? Si son cosas que, por ejemplo, esto, hago así, ya está, ¿verdad? Pero aquí lo puedes hacer directamente con un solo clic. Y es revolucionario. Lo sé. Es genial. ¿Cómo ponerla en uso? Bueno, en sí tienes que ir haciendo pequeñas, fragmentaciones de las distintas cosas. ¿Qué harías? Personalmente, sé que hay tiendas que tienen objetos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bien, eso está perfecto, ¿verdad? Pero lo que vas a hacer es poner todo por marca. ¿Qué significa? O sea, como yo hice esta carpeta, mini carpeta de Gasset, tendría que hacer carpeta de esta tienda llamada Dura, que es del cabello, como pueden ver. Es súper lindo. Mi bebé. O está Traced o Maca, ¿verdad? Cada nombre de marca de cada producto que tengo tiene que ser una carpeta única, tal como hice lo de Gasset. Y después lo que hago es abrir eso en una nueva ventana y traslado todas las cosas que tienen el mismo nombre de marca para esta mini ventanita. Entonces todas las cosas de la misma marca quedan en el mismo lugar. Después, ¿qué hay que hacer? Cuando tú tienes cosas de la misma marca,
pero no son los mismos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos chaquetas, pero también tenemos suéteres, tenemos pantalones, tenemos outfits completos. ¿Qué hacemos ahí? Ahí lo que tienes que hacer es ir seleccionando el suéter, ¿verdad? Seleccionas y creas una carpeta a partir de lo seleccionado. O sea, si tengo varios suéteres aquí que están en el mismo lugar, lo que vas a hacer es poner algo que se repite, que esto es un truco, poner lo último, porque aquí pone suéter, pero suéter españolizado, y aquí pone suéter como se escribe en inglés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Poner éter o ter. Aquí tienes los 3 suéteres. Los seleccionas y haces aquí y pones create folder from selected. Y ya está. Vamos a poner suéteres. Y todos los suéteres están en la misma carpeta. Y esto lo hice en 5 segundos. Esto es todo lo que tienen que hacer. Es simplemente separar todas las cosas por producto. Y dentro de eso, poner las partes. ¿Verdad? Si quieren, para ser más creativos, pueden poner suéteres y la marca. O marca suéteres. ¿Verdad? Personalmente yo no haría eso, porque lo que pueden hacer es, en cada parte pueden hacer subcarpetas y poner determinadas. Como me explico, por ejemplo, aquí tenemos tatuajes, ¿no? Aquí hay tatuajes random, nada que ver, no está separado, ¿verdad? Lo que puedes hacer es, teniendo los tatuajes, en vez de tener tatuajes aquí, ¿verdad? Pones create folder from selected. Entonces vas a poner tatuajes elegimos create folder from select y pones EMAR. Y este queda adentro de EMAR, que es el nombre de su marca. Una de las opciones que puedes hacer es así, ¿verdad? Es más fácil. Otra es la que yo decía, de poner todas las cosas en una carpeta de su misma marca e irlas separando dentro de esa carpeta. ¿Cómo las clasificas después? Eso depende de ti. Puedes poner todo en ropa, como decía yo. Poner todo en ropa, ¿verdad? Poner todo en ropa, y ropa tiene los estilos, y los estilos tienen marca, y la marca tiene las distintas partes. ¿Ok? Esa es una opción. Otra es que pongas las partes directamente y no aclares de qué marca son, si no te interesa, ¿verdad? Pero si vas a buscar algo específico, es mucho más fácil que sepas de qué marca es. Es más, para bloguear te puede servir más, porque vas a saber de qué tienes que elegir específico para bloguear. Otro tip fundamentalísimo, que yo lo uso mucho, no con la cuenta de mi novio, no, él no usa cosas de muebles, pero personalmente es importante que si tienes cosas que comprar o vas a comprarte una tierra en Second Life, tengas una carpeta específica de eso. Y tal como se presenta el inventario en los Sims, si han jugado a los Sims, ¿verdad? Tiene las cosas clasificadas por habitación de una casa, ¿verdad? Lo que tienes que poner es casa o hogar, ¿verdad? Y dentro pones cocina, salón, habitación,
habitación 1, habitación 2, habitación 5, lo que sea, ¿verdad? Las cosas que consideres que sean de determinada habitación las vas clasificando en esa y así. También puedes ponerte un poco más específico si eres alguien dedicado a lo que es la decoración y la fotografía y la decoración de muebles, ¿verdad? Que a lo mejor necesitas usar, como decía yo, de la ropa que se usa en modelaje, que, bueno, decoración minimalista. Pones estilo minimalista y aquí, y adentro de la estilo minimalista pones la tienda y dentro de la tienda pones que es una mesa, que es una silla y puedes hacer eso respectivamente. Por ejemplo, hay una tienda muy genial que se llama Trompe l'Oeil, ¿verdad? Disculpe mi pronunciación, ¿verdad? El francés se me da bien, pero se me ha olvidado gran parte. Tiene tremendas cosas. Si quieres específicas cosas de eso y quieres buscar determinada estilo, sea minimalista, pop art, lo que sea, está bueno que lo vayas clasificando por categorías. Si no te dedicas a eso, no es necesario. Es como que lo puedes poner por partes y ya está, y te vas orientando con lo que tienes. Personalmente yo lo hago así porque lo que hago es montar cosas en el momento. No tengo, digamos, el típico hogar. Los bloggers, existe un chiste corriendo entre nosotros que nuestro hogar siempre está pelado. ¿Verdad? Siempre es un sandbox X con un piso liso y ya está, que es prácticamente mi casa, ¿no? Llegan las fiestas y ese tipo de cosas, si queremos hacer determinadas fotos o tenemos visita de otras personas, que eso hace años que no pasa, sí, se monta algo, pero en ese momento, no es que vaya a ser permanente, no es que tengamos un terreno que sí o sí hacemos cosas. Cuando recién entré a Second Life y empecé mi primer canal de The Name of Mars, sí, en ese caso sí teníamos casa, porque bueno, mi padre sí compraba y tenía interés en tener como esa estructura de roleplay de familia, ¿verdad? Pero no todo el mundo usa lo mismo, y como nosotras, mi hermana Isela y yo, Tati, y mi novio, estamos constantemente entrando y saliendo, no nos sirve mucho tener algo súper permanente. Simplemente necesitamos determinados escenarios para grabar o, como en mi caso, o fotografiar algo. Algo que siempre la gente se olvida es que cuando tú vas a mis vestuarios, puedes crear los vestuarios, ¿verdad? Pero también puedes customizar y crearlos manualmente, ¿verdad? Desde el propio inventario. Puedes hacerlo manualmente. Aquí sale lo mismo, pero aquí. ¿Y qué haces? Hacer New Outfit. Literal. Le das clic derecho y le das New Outfit. Y aquí tienes un nuevo outfit sin nombre y le añades las cosas que le quieres añadir. Y eso te va a ayudar. Personalmente yo no lo uso así manualmente, no es algo que me interese mucho, pero sé que hay muchas personas que prefieren editar determinados outfits usando directamente determinadas cosas, ¿verdad? Porque yo qué sé, copias y pegas las cosas que pasan aquí, que son los enlaces que conectan todo, y ya está, y lo pones en la otra carpeta. Eso, si lo quieres resolver internamente, está perfecto, pero es algo que a lo mejor utilizando esto es mucho más sencillo para ti, ¿o no? Otra cosa que puedes hacer desde la carpeta es reemplazar enlaces.
¿Cómo haces eso? Cuando quieres cambiar un solo objeto o varios objetos de un outfit, lo que haces es usar clic derecho y pones Replace Links. Y el nuevo lo vas a buscar tan por el nombre, ¿verdad? Y aquí vas a poner el nuevo link o lo vas a copiar, ¿verdad? ¿Cómo puedes copiar un link y hacer como un link de un producto? Le das clic derecho, ¿verdad? Y aquí le das copiar la UID, ¿verdad? Que eso lo que hace es copiar el sistema de identificación que le dio tu inventario al producto una vez que entró, y lo pones aquí y lo pegas o lo reemplazas, y es mucho más fácil realizar determinadas cosas y sustituir cosas en outfits si necesitas actualizar algo. Por ejemplo, el cuerpo es el mismo pero la versión no, entonces puedes reemplazarlo de esa manera. Después, un truco que considero fundamental es tener una copia entera de tu outfit de tu outfit o de todo lo que tienes por separado, digamos, limpia, desnuda, sin accesorios, sin nada, digamos que sea la cabeza, la piel y todo eso, y que el avatar esté desnudo, sin ropa y sin y sin otras añadiciones. Digamos, los componentes que harían al ser humano los dejas y después lo otro lo vas reemplazando. Entonces es importante que tengas por separado, por seguridad, eso tanto como en un vestuario o puede ser en una carpeta X con todo puesto. A lo que llego, por seguridad, ¿verdad? Es importante que tengan una carpeta que yo considero indispensable, ¿verdad? Esta se llama respaldo. Respaldo es justamente eso, un respaldo de todos los productos que te hayas comprado y por haber. Son, digamos, los packs sin abrir de las cosas que has utilizado, ¿verdad? Normalmente los productos hacen copia de sí mismos para abrirse. Entonces tienes que guardar el paquete original por si hay algún problema. Se llega a romper alguna ropa o hay algún error o se daña por alguna razón, vas al respaldo y buscas. Aquí el respaldo y también el respaldo de mi propia cuenta están desorganizados, obviamente, pero puedes hacer exactamente el mismo sistema de organización para tu respaldo. Separar las cosas por marca y separarlas por objetos. Así sabes qué objetos específicamente tienes que respaldar sin necesidad de estar buscándolo hora y media. En el caso mío me gusta complicarme la vida porque no me sucede mucho. Hay veces que tengo que volver a poner ciertas cosas. Normalmente son objetos que se pueden multiplicar. En el caso de los gacha que se borran y ese tipo de cosas, no es lo mismo, no puedes hacer lo mismo. Está que los gacha ahora no existen, los han borrado, pero es algo a tener en cuenta, porque puedes perder un montón de cosas sin darte cuenta. ¿Qué otra cosa es importante? De seguridad. Una de las cosas que he visto más importantes, que yo personalmente no la uso, pero debería, es proteger las carpetas. Porque hay veces que vas a querer eliminar determinada cosa y no es lo que querías, y vas a tener que usar la carpeta del respaldo para volver a desempacar ese objeto específico sin necesidad, cuando puedes restaurar su lugar, ¿verdad? Que esto lo haces desde aquí y puedes poner restaurar el ítem o eliminarlo, y etcétera. O puedes hacer esto,
Clic derecho, Protect. ¿Qué hace esto? Está protegiendo esa carpeta de ser eliminada por ti, por accidente. Imagínate que tienes determinados outfits y quieres eliminar uno, pero eliminas toda la carpeta llena de outfits. Bueno, en ese caso, en vez de tener que ir a la papelera a deshacer esa opción, es mejor que protejas esa carpeta. Como es una carpeta fundamental protegida, da igual si le das clic eliminar todo por error, no te va a dejar porque ya está protegida. Y es importante que lo tengan en cuenta para las personas que se apresuran, tienen que cambiarse muchas veces en el día en seco, etcétera. Es importante que tengan esa opción óptima. Yo personalmente debería, es algo que voy a aplicar, nueva era 2024, así que es importante. Después, lo más fundamental es que tengan claro que quieren que sea su inventario, ¿verdad? Porque depende de qué tipo de avatar utilicen, cómo va a ser su inventario. Su inventario puede ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces tienen que tener claro qué es lo que quieren que sea y cómo lo van a usar. Light it up and we smoke. Keep me high up off the ground. In a haze, in the crowd. We ain't ever coming down. Down, down, down. We ain't ever coming down. Down, 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 down. Like islands in the sky. Keep me high up off the ground. In a haze, in the crowd. We ain't ever coming down. Down, 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 down. We ain't ever coming down. Down, 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 down. Like islands in the sky. Living in a paradise. Bottles never running dry. We can stay here.
aquí tienes todos estos consejos. Estas son muy muy buenas estrategias y son muy buenos métodos para que ustedes optimicen lo que es el inventario y que vean qué hacer y qué no hacer. Así que espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que me emociona volver con este nuevo año y ser un poco más regular con los tutoriales, porque sé que hay veces que me tardo 1 mes, 2 meses en actualizar. Trato de por lo menos una vez al mes hacer un video, pero obviamente he estado ocupada con cosas de la realidad y con las fiestas y todo eso, como todo el mundo, pero aquí seguimos, ¿ok? No olviden suscribirse y darle like, por favor, please, y compartan qué sugerencias tienen ustedes, qué métodos hacen que yo no mencioné. Hasta la próxima. Bye.